buenas tardes, días o noches. Mi nombre es Michael Herrera. Soy del Instituto Liceo San Juan y el día de hoy vengo a hablarle de dos temas muy importantes que son del arte, va. Para nosotros es importante. Muchos los conocemos. No creo que haya ninguno que no conocemos. Que son la música y el arte. Todos alguna vez hemos dibujado y hemos escuchado música. Pero tal vez, o bueno, yo sí me he preguntado, y si ustedes también, y si no, pues hoy lo van a saber. ¿Cómo empezó la música? ¿Quién hizo la primera melodía? ¿Cómo empezó? Lo mismo me he preguntado con el arte, cuando uno está dibujando, se le viene, como la mente es así, entonces piensa. Entonces, el día de hoy les explicaré de eso. Muchas gracias. Bueno, ya me presenté. Anteriormente les dije, mi nombre es Michael Herrera. Y el día de hoy les vengo a hablar de dos importantes temas. Que, bueno, aquí son las pinturas rupestres, no sé si les logra captar bien. Y también la música. Las pinturas rupestres ya les explicaré cómo. Las pinturas rupestres son el primer arte creado por nosotros los humanos. Fueron creados por los neandertales, que también, o se puede decir neandertales, como sea, pero se entiende la idea. Bueno, las conocidas pinturas rupestres, alguna vez hemos escuchado de ellas, son garabatos esculpidos en paredes de las cuevas, como dije anteriormente, por nosotros los humanos, los Homo sapiens. Empezó hace más de 45.000 años. De hecho, creo que es más. Pero la pintura rupestre más antigua descubierta hasta ahora se descubrió en una cueva de Indonesia, que data de más de 45.000 años de edad. Que aquí se ve 40.000 años de edad. Bueno, también les vengo a hablar de la música. Es algo que a mí me apasiona bastante porque yo sé, de hecho no sé si pueden apreciar aquí que hay una guitarra. A mí me gusta bastante la música, por eso decidí poner ese tema, porque me apasiona y pues lo quise poner para decir, voy a relucir de lo que a mí me gusta, sacar a relucir de lo que a mí me gusta y lo que a mí me apasiona. Las dos cosas me apasionan, pero si me pongo a elegir, pues es la música. La pintura también me atrae bastante, pero como les dije anteriormente, es la guitarra, la música, la manifestación artística auditiva. La pintura es manifestación artística visual. En esta expresamos nuestros sentimientos. Lo mismo con la música. Por ejemplo, aquí en esta, todos lo conocemos. Ludwig van Beethoven es un alemán. No empezó la música él, obviamente, pero hizo prácticamente una evolución de la música. Nosotros hemos escuchado alguna vez una melodía de él que es de piano, y si desean pueden buscarla y verán que él hacía música muy bella, pero de hecho evolucionó bastante junto con otros pianistas y músicos, no solo pianistas. Pueden ser flautistas, pianistas, guitarristas y otros muchos más. Pero pues Beethoven evolucionó en el romanticismo de la música y el clasismo, que de hecho es una de las dos etapas de la música de la pintura. El romanticismo, el clasismo y el neoclasismo, que son evoluciones y etapas más importantes de la pintura. Lo mismo pasa con la música, tienen estos nombres. Por ejemplo, yo puse la guitarra porque, como les dije anteriormente, es un instrumento que me gusta bastante. Me gusta bastante. Y sé bastante de su historia, me apasiona. Las guitarras existen desde hace mucho, más de 14.000 años antes de Cristo, aquí dice, ¿ve? Comienza desde hace más de 14.000 años antes de Cristo, o sea que no es un instrumento nuevo, aunque lo parezca.
Y también es un instrumento melódico. Empezó no solo la guitarra, por ejemplo, las flautas más antiguas datan desde hace más de 45.000 años, que se han descubierto hasta ahora, puede que sea incluso más antes, como el arpa también. De hecho, la flauta más antigua encontrada es de hace más de 45.000 años y no era como la conocemos de plástico, madera, algunas, ¿verdad? De hecho, era con un hueso de buitre y las usaron los neandertales. O sea, los neandertales somos nosotros también, pero nosotros somos evolucionados, ya no somos como antes. Por ejemplo, aquí, así eran los neandertales, no tienen en absoluto ninguna de la apariencia que tenemos nosotros actualmente. Y así es, nosotros éramos así. Nosotros a veces nos hacemos la pregunta como en las pinturas, si no se han hecho, pues por ejemplo aquí hay algunas de muchas que no podemos hacer ahorita y trataré de explicar lo más posible. Por ejemplo, ¿qué usamos nosotros los hombres para hacer las primeras pinturas? Obviamente antes usábamos, no tenemos las pinturas que tenemos, por ejemplo estas, no tenemos estas como las de antes. Antes era mucho más diferente porque era obviamente no había industrialización, ni plásticos, ni nada de eso. Era, se hacían, no sé si pueden notar que aquí tiene un tono rojizo, tonos negros. Los tonos rojizos, según científicos, se dice que deriva del color de la sangre. Y el color negro se deriva del carbón. Habían mucho del carbón desecho, y lo mezclaban con agua para que diera ese tono oscuro. Lo mismo con la sangre. Usaban sangre de animales, o incluso sangre ¿cómo puedo decirlo? De enemigos, por así decirlo, para que no suene muy crudo. Y así. De hecho, ha evolucionado bastante, tanto que antes necesitábamos, no me refiero a hace poco, hace millones de años, miles de años, necesitábamos piedras, paredes. Por ejemplo, aquí yo podría tener de pintura, pero no estoy en los tiempos de antes y podría pintar así, pero hemos evolucionado tanto que de hecho, por aquí dice, la pintura y su arte ha evolucionado tanto que tenemos ahora, por ejemplo, tenemos hojas de papel, tenemos pinturas e incluso podemos hacerlo de manera digital, lo cual no es tan artesanal como lo hacían antes los demás pintores. Por ejemplo, muchos conoceremos la Mona Lisa. La Mona Lisa se hizo en un lienzo de tela y con pigmentos diferentes. Obviamente estos son más químicos, pero antes eran más naturales. Se usaban, por ejemplo, para los tonos blanco hueso. De hecho, para ese color se usaban el hueso. Lo deshacían, lo pulverizaban hasta hacerlo polvo y ellos mezclaban con agua y otros pigmentos más para que saliera ese tono. Lo mismo pasa con el carbonante, como les decía, para hacer el color negro, obviamente. Ya otros colores, por ejemplo, verde, ese se usaban, por ejemplo, el tinte de las hojas, la clorofila, que es bastante fuerte, entonces antes se usaba, pero obviamente no duraba tanto, perdía bastante su tono con el tiempo. Por ejemplo, la Mona Lisa. La Mona Lisa hoy en día es bastante bella, si nosotros podemos ver, y bastante evolucionado. Pero el día que se hizo tenía unos tonos más puros. Por ejemplo, el blanco que puede tener la pintura. Por ejemplo, antes era blanco puro, pero ahora, por ejemplo, con el pasar del tiempo, porque es una pintura que tiene más de 300, 500 años, por ejemplo, ahora lo vemos como tonos grises y así por el deterioro del tiempo. En la música es diferente, ¿va? Porque la música solo es evolución, ya que es auditiva y esta pues ha evolucionado los instrumentos, obviamente. Un piano de 1500 no se compara a un piano de hoy en día. Nosotros tenemos pianos digitales, tenemos pianos también que son de madera, que son más artesanales, pero no tienen la misma elaboración que tenían antes, que era mucho más artesanal y más complicada. Lo mismo pasa con todas las cosas. Antes no había un tele, por ejemplo, no había un carro
Antes se transportaba en caballo, carruajes. Pero eso ya es un poco salirse del tema, ¿va? Obviamente. La guitarra también ha evolucionado. Por ejemplo, aquí se puede observar, no sé si observan bien. Por ejemplo, así era una guitarra, que no se llamaba guitarra para nada antes. No se llamaba guitarra, antes se llamaba lira. Y ellos, los primeros en usarla fueron los, por ejemplo, aquí dice una pregunta, ¿quiénes usaron las primeras guitarras? Los Itaes o Hitías era, que en el Antiguo Testamento era, y se me puso un poco religioso, pero de hecho están puestos ahí, vienen de la región asiática, que era como por así decirlo, ¿cómo se llama? Tribu no, se llama región, donde estaban todas esas personas, hitías. Ellos usaron las primeras guitarras, como dije anteriormente, no se llamaban guitarras, se llamaban liras. Esta pues es mi guitarra y me gustaría tocar algo para demostrarles, pero no es nada en absoluto como esta. Un poco de lo que sé muchas más canciones, pero por ejemplo, espérame, creo que, a ver, ahí está, a ver. Hay muchas más canciones. De hecho, ha evolucionado tanto que ahora, antes no tenía género la música, ahora hay muchos géneros. Por ejemplo, está el rock. Muchos lo van a reconocer y han tenido unas canciones que, pues, lo toqué trepa. Sé mucho más y me gustaría, pero conforme vaya pasando el tiempo del tema, explicándoles, porque también me quiero explicar, no solo me quiero enfocar a tocar guitarra, me gustaría también enseñarles un poco de mi talento. Como les decía, existen muchos géneros de música ahora, por ejemplo está, como dije, el rock, está la electrónica, está un género también que no creo que se llame música, pero no lo voy a decir, ya sabemos cuál es. Y de hecho hay una pregunta aquí, creo que algunos se van a hacer una pregunta ahorita. ¿Cuál fue la mejor época de la música? Por ejemplo, aquí está la pregunta, miren, ve. Aquí, ¿cuál fue la mejor época de la música? Muchos dicen que fue entre el año del clasismo y el romanticismo que estaba Beethoven, pero fue una evolución. Muchos afirman que a pesar de estar muy adelantada la línea del tiempo, es la década de los 1960. Muchos conoceremos muchas bandas de ahí, por ejemplo, The Rolling Stones, que son de esa década y los cuales evolucionaron bastante la música. Hay otros más que no me recuerdo cuál era. The Rolling Stones, está la otra que Painted Black, no recuerdo cuál era el nombre exacto, pero ellos también evolucionaron la música. Ustedes podrán decir, a mí me gusta, por ejemplo, tal gusto musical, por ejemplo, y a qué le gusta la electrónica. ¿Me entienden el punto? Existe pop, hip hop, rock, jazz, demasiado. El jazz sí es más antiguo, data desde el 1900, 1800 y más atrás. Porque la música jazz es suave. Y por ejemplo, hay una pregunta también que tal vez le voy a hacer a ustedes. ¿Por qué nos gusta escuchar música? ¿Por qué a veces nuestra mente y cerebro nos dice quiero escuchar música? No sé si se han preguntado eso. Yo, de hecho, sí me he preguntado y yo ya lo sé, obviamente, pero le estoy dando tiempo ahorita para que puedan pensar por qué. Unos van a decir, porque me gusta, pero
Es una respuesta muy, muy ambigua. Por ejemplo, aquí está la pregunta, ¿por qué nos gusta escuchar música? No sé si han sentido ustedes que cuando escuchan una canción, feliz, ¿verdad? Porque hay canciones también tristes, hay canciones ajetreadas que son como metal, hay canciones que son tranquilas, que por ejemplo es el jazz, que nos relaja, y hay música que nos pone alegre, hay música triste que obviamente nos pone triste, nos genera algún sentimiento o recuerdo de alguien. Depende de qué tengamos con esa canción, vamos a saber. Por ejemplo, ¿han escuchado la música alegre? Bueno, alegre, no sé, tal vez para otros puede ser feliz, para otros puede ser alegre, pero para la mayoría puede ser alegre. Unos se van a sentir alegres y eso es porque la música, como es auditiva, estimula nuestro cerebro y ahí genera dopamina y si nos da tristeza, pues genera tristeza en nuestro ser. Pero si nos pone alegre, que quiero bailar, entonces nos estimula el cerebro, nos relaja la música también y nos hace sentir esos sentimientos, o sea, nos despierta. No sé, a veces hay algunos que puedan tener su lista musical. Yo, por ejemplo, para mí tengo mi playlist le dicen, ¿no? Que de hecho, no sé, siento que es algo demasiado íntimo para mostrárselo a otra persona. Por ejemplo, vos vení, mirá, como dicen algunos, ¿verdad? Pero puedo decirlo de una manera, ay, perdón el ruido, si escucharon. Pues, vení, escuchame música. Yo, eso de sentirlo, decirlo, y lo siento algo demasiado íntimo, es como contarle un secreto a alguien porque es mi playlist. O sea, tengo sentimientos ahí en la música. Por ejemplo, si tengo música triste, van a saber, este pasa triste, pueden decir. Así como hablamos aquí nosotros los hondureños, ¿verdad? Bueno, quizá otra persona lo vaya a ver de otro país, ¿verdad? Pero yo soy de Honduras. Y así hablamos nosotros. Tenemos esa, ¿cómo se llama? No hay gramática. Esa hablado, por ejemplo, decirlo. ¿Cómo se llamaría? Nuestra habla cultural, por así decirlo, tenemos esa habla. Como les venía diciendo, es algo bastante íntimo. Voy a colocar esto para aquí. Tal vez más adelante pueda tocarles algo más. Por ejemplo, ahorita estoy poniendo algo de lado la pintura. Es que, como les dije anteriormente, me gusta bastante la música. Yo le he puesto nombre a esta guitarra. Lo voy a decir, se llama Leonora. Y sí, me gusta bastante. Leonora. No sé, aquí podemos apreciar. Les dejé en los... Me voy a acercar algo más. Les dejé, pero solo les expliqué los tonos de la pintura. Por ejemplo, no sé si pueden apreciar acá, o pueden ver muchas pinturas rupestres. Que las pinturas rupestres no solo son garabatos así, por ejemplo, digamos, yo me voy a poner a garabatear acá, si me dan un momentito. No eran garabatos, voy a usar el tono así, y tal, y tal, y tal. Por ejemplo, vamos a intentar hacer uno. Por ejemplo, este que es el que me parece mejor, es difícil de pintar aquí. Pero si me dan un segundo, aquí les voy a explicar. Lo voy a hacer acá para poder enseñarles si no lo ven muy bien. Si me dan un segundito. A ver, sí, ese. Solo déjenme tapar aquí y les enseño porque puedo hacer un desastre. Por ejemplo, aquí sí pueden apreciar. No sé si pueden apreciarlo, parece que sea arte abstracto esto y esto. Pero de hecho sí, el arte abstracto también es una rama de la... No es una rama. Es un género del arte, porque tanto el género y la música tienen un género. Por ejemplo, este que hago aquí, no lo van a apreciar muy bien, no sé si todos lo aprecian bien, ¿verdad? Pero es un pichinguito.
así como está aquí. Tomé este de aquí, ¿ve? ¿Dónde está? Aquí, ve. Que es uno con una lanza, ¿verdad? Y está en color negro también, así lo hice yo por eso. Y como podemos ver, es un pichinguito, un humano, un homo sapiens, un neandertal, sosteniendo una lanza. Y aquí podemos entender nosotros que no solo son garabatos los que hacen ellos, rayas y líneas y círculos y palitos, como los pichinguitos de palitos que muchos hacíamos en el kinder y la escuela. Representan la vida cotidiana que llevaban ellos. Por ejemplo, aquí podemos ver, a ver a dónde, un mamut, por ejemplo, vaya. Y ellos se muestran con lanzas. ¿Qué podemos nosotros pensar ahí? Que están atacando un mamut, que lo van a cazar para comerlo. Representa la vida cotidiana. Uno puede tener ahí, hacen un arbolito y ahí, entonces está recolectando bayas, por ejemplo, uno tiene lanza, uno está con otros más, tiene una reunión, se hacen dibujos alrededor del fuego, quiere decir que están haciendo una danza. Entonces el arte, la pintura, porque arte es música, escultura, la pintura también. ¿Qué otros más? Bueno, hay demasiados. Hay más que solo estos dos tipos de arte, pero yo los elegí porque son los que más me atraen y como les dije hace rato, son los que más me gustan a mí y por eso los puse, ¿verdad? Pero hay muchísimos más. De hecho, incluso en la casa donde estamos es arte, pero ese arte se llama arquitectura. Si se dan cuenta, el arte, bueno, excepto la música, tal vez otra más, ¿verdad? Termina en obra, escultura, que son las estatuas. Por ejemplo, las estatuas de los mayas, nosotros alguna vez hemos visto, ¿verdad? Ya que en nuestra cultura de Honduras estaban los mayas y podemos ver, hemos visto ya sea en libros o si tienen algunos la oportunidad si han tenido algunos la oportunidad de verlos en persona, ¿verdad? Pero eso también es arte, las esculturas mayas, que podemos ver una cara ahí y garabatos. Nosotros les decimos garabatos, pero ellos sabían que, de hecho, ahí ellos tenían su abecedario, es complicado de entender, ¿verdad? Ellos inventaron los mayas y los aztecas inventaron el cero y el calendario. Y ellos también usaban la hora, el reloj solar. Inventaron muchas cosas, de hecho. Ya sea también los romanos y griegos inventaron acueductos, inventaron la escultura. Por ejemplo, podemos ver la Torre de Atenas, el Estadio Romano. Esas son obras de arte, porque es arquitectura. Son obras de arte hechas a mano. ¿Cómo decirlos? ¿Cómo decirle? Por ejemplo, vamos a decir una pintura 3D, por así decirle. Pero que es funcional. Bueno, también la pintura es funcional para nosotros porque podemos ver hay pinturas que son tristes. Por ejemplo, si vemos un hombre llorando con una con una lágrima en el ojo, ¿qué podemos entender ahí? Que no está feliz, que está triste o algo, ¿verdad? Ya si vemos un dibujo o una pintura de una niña sosteniendo un globo y un helado feliz, entonces ¿qué podemos entender? Que no está triste, está feliz, está alegre, como les dije, está generando dopamina, que es la hormona de la felicidad para nosotros los humanos y algunas especies, ¿verdad? Está feliz. Y por ejemplo, también en el arte podemos ver acciones, no solo es el sentimiento. Por ejemplo, digamos, ustedes pintan o ven el arte de un caballo que está como corriendo, ¿qué podemos ver? Y que tiene como, se le está moviendo el cabello, obviamente. Obviamente no se va a estar moviendo como un video, ¿verdad? Pero está plasmada la ilusión de que se está moviendo. ¿Qué podemos entender ahí? Que está como corriendo, ¿verdad? Y ahora, por ejemplo, ¿cuáles son las mejores épocas del arte? Les voy a hacer esa pregunta. ¿Cuáles creen ustedes que sean las mejores épocas del arte? Como les dije anteriormente, entre el año 1300 y 1500, dice, porque se renovó la pintura con el clasismo
el romanticismo y el neoclasismo, que son 3 etapas. Pueden buscarlas, también está en la música, no solo en la pintura, como les dije, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a ver cómo evolucionó la pintura. Creo que ya se las dije. Sí, creo que se las dije, pero entonces se las voy a decir otra vez. Como les dije, sí, les había dicho. Evolucionó no solo en los materiales, sino en las técnicas que usaba. Les voy a dar algo extra. No solo en los materiales, como les dije, que ahora hasta digital se puede. Si yo en el teléfono me instalo un programa, muchos conocerán Ibis Paint X, o no, ¿verdad? O por ejemplo en computadora, sí creo que lo conocen la mayoría, el Paint de forma digital, ¿verdad? Pero también las técnicas, en la forma digital es una técnica también, de hecho, de pintura, pero no, ¿cómo decirles? No de una forma artesanal, ¿verdad? Por ejemplo, no sé, les mencioné la Mona Lisa. ¿Cómo ha evolucionado la Mona Lisa con estos? Que antes eran garabatos, la Mona Lisa. De hecho está el hiperrealismo, que es una etapa del arte. El hiperrealismo, si desean, pueden googlear el hiperrealismo, que es una técnica de dibujo. Y como les dije, ya no son garabatos, sino que ahora es con más detalle. La simetría también es bastante importante en la pintura. Porque, por ejemplo, vamos a hacer la cara de alguien. Por ejemplo, a ver, déjenme buscar un lápiz, un momentito. Aquí tenía uno, pero se me cayó. Por ejemplo, la simetría. Por ejemplo, vamos a hacer como nos enseñó el profe Ricardo en una clase anterior. Por ejemplo, la simetría. Vamos a hacer este sin simetría. ¿Cómo se ve este? Algo rápido, porque tampoco quiero alargarlo mucho viéndome hacer un video, un dibujo. Por ejemplo, pero ya ahora vamos a hacer la simetría. Por ejemplo, vamos a hacerle aquí. Vamos a hacerle la simetría. Podemos ver que se ve disparejo. Pero ya si usamos la técnica de simetría, lo voy a hacer algo rápido. Vamos a hacerlo algo rápido, por ejemplo, comparado con este, sí, este le puse algo más, pero se ve más simétrico como este. Les estoy mostrando aquí. Se ve más simétrico con este. Entonces, por eso la simetría es bastante importante. Incluso al trazar líneas rectas, al hacer curvaturas. Por ejemplo, si ustedes ven un dibujo de un círculo, para eso se usó simetría. Nosotros usamos compás para hacer un círculo perfecto, que eso es parte de la simetría, un instrumento de simetría. Antes tenían técnicas diferentes, Y otra cosa también, es que en la pintura lleva bastantes técnicas. Por ejemplo, lleva la iluminación, que por ejemplo, digamos, si la luz proviene de aquí arriba, entonces obviamente pueden ver ahí que se está generando mi sombra en mí, de mi mano, ¿verdad? Si yo levanto. Eso es algo importante porque, por ejemplo, no vamos a poner ahí a una luz y que vaya a generar la sombra aquí. No estaría concorde al realismo en la pintura. Esa ha sido una técnica. Otra técnica, como les dije, el sombrado, ¿verdad? En la simetría. Hay más técnicas, pero me explicaría bastante. En la música también tiene técnicas, como por ejemplo, todo empezó con vamos a ver si recuerdo el do, re, mi, fa. Esa, una técnica en la música, el do, re, mi, fa, sol, la, si, do. No tengo mucha, no
tengo mucho aire para la cantada, pero sí para la guitarra. Ya les enseñé anteriormente, ¿va? Que me apasiona la música y el arte también, ¿verdad? Bueno, el arte, como les dije, el arte es todo lo plural que tenga que ver con manifestación artística, como la música, la pintura, muchas otras más, de hecho, pero supongo que ya sabrán. Vamos a ver qué otra pregunta no les he hecho aquí. ¿Quiénes usaron la primera guitarra? Ya está. ¿Qué usaron los hombres para las primeras pinturas? ¿Quiénes evolucionaron el arte? ¿Por qué nos gusta escuchar música? ¿Cómo evolucionó la pintura? ¿Cuál fue la mejor época de la música? ¿Cuáles son las mejores épocas del arte? Les voy a hacer un pequeño resumen aquí, por si no recuerdan. ¿Qué usaron los hombres para las primeras pinturas? Como les dije, carbón y sangre de animales o de enemigos, porque no son crudos, de sus víctimas. ¿Quiénes usaron las primeras guitarras? Los hitíes, que son de Asia, que está relatado en el Antiguo Testamento, de hecho, que ellos usaron, bueno, se llamaban liras. ¿Quiénes evolucionaron el arte? Fue en el año de 1300, por ejemplo, Da Vinci lo evolucionó bastante. 1300, no, déjenme recordar, entre 1300 y 1800 fue. Por ejemplo, Pablo Picasso, nosotros muchos conocemos a Pablo Picasso. Alguna vez hemos visto las pinturas de Picasso, como la Guernica, que es la guerrilla, ¿verdad? De hecho, tal vez no hemos visto ese arte, pero los invito a que lo busquen, porque de hecho Pablo Picasso creo que a día de hoy sigue vivo. Creo, no estoy muy seguro, pero espero que sí, porque es muy buen artista, ¿verdad? Da Vinci también fue uno que revolucionó bastante la pintura. A ver, ¿por qué nos gusta escuchar música? Como les dije, estimula nuestro cerebro, nos genera dopamina, que les dije que es la hormona de felicidad. Y cómo evolucionó la pintura, como les dije, con las técnicas que se usaron, la técnica sombreado, el hiperrealismo, distancia y las perspectivas también. Objetos, similitud, que es como la simetría. A ver qué otras más. Los tonos también. Y por ejemplo, al tener sombreado, el sombreado principalmente se usa, nosotros lo hemos escuchado bastante cuando nos dicen, hagan un dibujo sombreado, es solo con grafito que lo hacemos, pero el sombreado también existe en las pinturas normales. Por ejemplo, yo puedo estar en una pintura y como les dije, mi brazo aquí se genera la sombra, el sombreado, y ahí se generan algo llamado que son colores quebrados. Por ejemplo, ya mi sombra aquí, van a ver este tono de mi camisa más claro y este más oscuro, porque por el sombreado son los ¿cómo se llama? Los colores quebrados. Por ejemplo, la perspectiva, si yo la acerco aquí, van a ver que es algo bastante grande, pero si yo lo pongo junto con mi mano, tiene tamaño de mi mano, pero ahí lo ven demasiado grande. Por ejemplo, ahorita si acerco mi mano también. Eso es perspectiva, ¿verdad? A ver, ¿qué otra más? Porque nos gusta escuchar música, cómo evoluciona la pintura, que ya le dije. ¿Cuál fue la mejor época de la música? Sí, les dije cuál. Que está bastante cerca de nosotros, de la época de 1960. De la década, perdón, del siglo pasado. No fue hace mucho. Uno piensa que fue hace 1000 años, 2000, 3000. Pero no, fue hace poco, de hecho. A ver, ¿cuál fue la mejor época de la música? Ya les dije. ¿Y cuáles son las mejores épocas del arte? Como les dije, fue la época del clasicismo, el neoclasismo y el romanticismo. Que también son así llamadas las técnicas de dibujo. Pueden buscarlo si desean ustedes. Y otra cosa bastante importante que quería decir, la guitarra, como que casi se me va. La guitarra como la conocemos hoy no es nada, como les dije aquí, que se llamaba lira. Súper diferente, porque antes podemos ver cómo se veía, ha evolucionado. Y no fue hasta el año de 1850 que evolucionó tal así como la tenemos. Perdón, mi Leonora.
desde el año 1850. De la manera como conocemos, que la conocemos por... Ay, sí, perdón, me van a perdonar porque es que se me hace un poquito el nombre, un poquito difícil el nombre, que es el Gaetano Binazio, que también fue él un compositor, no solo hacía mandolinas y evolucionó la guitarra tal y como es. Evolucionó la guitarra y era compositor también. Así tal y la conocemos. Déjenme pensar una canción que tal vez ustedes conozcan o tal vez que le agrade al profesor. A ver, déjenme pensar, a ver. Bueno, ya toqué dos que tal vez le hagan agradar al profesor. Vamos a ver. Vamos a ver mucho la... Espérame. Muchas personas la conocerán. Ya me puse algo concentrado porque es que me encanta. No me voy a cansar de decirlo, me encanta bastante la guitarra. Le voy a dar un dato sobre mí. De hecho, a mí me empezó a gustar bastante la guitarra desde que estaba pequeño, pero por motivos no la pude tener, ¿verdad? Por motivos personales, ¿verdad? Desde que tenía 7, 8 años me empezó. Pero de ahí decayó porque como nunca conocía a nadie que tocase guitarra, y pues entonces decayó, pero fue a los 13 años que a mí me empezó. Porque de hecho empecé... Yo soy rockero, si les soy sincero, yo soy rockero y metalero. Pero también me gustan otros géneros de música como por ejemplo, ¿cómo decirles? La electrónica, los clásicos de los 80 y 90, les digo que me encantan a mí. No solo es el rock, me encantan a mí la música de 70, la música de recuerdo también, la música de recuerdo, sí les digo, yo siento que tiene un sentimiento puro, porque más que todo me gustan las canciones románticas de recuerdo. Y no sé si conocerá uno que a mí me encanta bastante una canción que me ha querido aprender bastante, que es de Rafael, Mi gran noche. La 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 la. Hoy es mi gran noche. Tan taran tan. Me gusta bastante la música de recuerdo de los 70. Me gustan 80, 90, 2000 ya hay una que otra. Uy, una que sí me encanta es The Bittersweet Symphony. Esa me encanta, creo que es de los 2000 o sin mal me equivoco, sí es de ahí. De Coldplay. Bueno, como les dije, me encanta bastante todo tipo de música, no solo de rocker, metalero. Yo soy variado en la música, tanto como en el arte, pero por en el arte no me he puesto mucho. Antes me gustaba dibujar bastante sombreados y todo eso, ¿verdad? Pero me atrajo más la música, la melodía. Muchos hemos escuchado... Nosotros, es imposible que nadie de nosotros no haya escuchado música. Tal vez que no haya hecho pintura, algo probable, ¿verdad? Pero no creo que sea que nunca hayan dibujado en su vida, ¿verdad? Pero sí todos hemos hecho melodías. Por ejemplo, todos hemos silbado. Incluso nosotros hemos... Eso es hacer una melodía. Nadie sabe quién fue la primera persona que hizo la primera. Voy a guardar. Voy a poner aquí el honor. Nadie de nosotros sabe quién hizo la primera melodía. Antes se usaban, por ejemplo, hasta los instrumentos han evolucionado, como les dije. Antes usaban flautas de hueso,
de madera, tallada. Pero y ahora nosotros la podemos encontrar, no es necesario que nosotros tengamos que hacer eso. Y eso es gracias a la industrialización. Por ejemplo, si nos vamos a una tiendita de misceláneos, vaya, un mercadito, como un chino, vaya, podemos pedir una flauta, la podemos comprar, no es necesario que nosotros la hagamos. Por ejemplo, no, esta guitarra yo no la hice, yo la compré. Pero antes, si alguien quería una guitarra, tenía que hacerla con sus manos. Por eso tenían esta forma. Pero gracias a la industrialización se ven así, de esta manera. Y así es eso. Gracias a la industrialización también nos han ayudado bastante en eso. También trae sus consecuencias porque, por ejemplo, en la digitalización nos han hecho no disfrutar el arte tal y como era antes. Por ejemplo, tampoco es que me voy a hacer, tampoco es que nos vamos a ir a una cueva a hacer ahí garabatos en la pared, pero sí, en eso ha evolucionado. Creo que sería eso. Le aclaré, les enseñé, espero haberles enseñado algo, que le guste al profesor mi exposición, porque di todo lo que pude de mí para hacerla y espero que les vaya a gustar, si me apoyan ahí. Espero que les guste porque le puse bastante pasión, me gusta bastante la música y el arte, todo tiene que ver con arte. A mí es eso, algo que sí. Si a mí me dicen, hablemos de arte, yo me quedo hablando por horas. No, y creo que eso sería todo. Ya les enseñé todo lo que pude, les compartí un poco de mi saber y conocimiento. Y espero que hayan aprendido algo nuevo. Bueno, como les dije al principio, mi nombre es Michael Herrera y espero que les haya gustado mi exposición y que hayan conocido a mi Leonora y haberles enseñado algo más. Si son artistas, haberles enseñado un poco. Y bueno, aquí me despido yo. Es un gusto. Espero, como les dije, haberles enseñado algo nuevo y que lo pongan en utilidad en su vida diaria, si es que son dibujantes o músicos, o si no, para que sepan el dato, ¿verdad? Y bueno, mi nombre es Michael Herrera, estudio en el Instituto Liceo San Juan, mi profesor es de apreciación artística, Ricardo Rosales, que le doy muchas gracias de darnos clases y enseñarnos cosas nuevas siempre. Y bueno, eso sería todo. Que pasen una bonita tarde, mañana o noche. Nos vemos. Gracias. Saludos y bendiciones.